El proceso de conquista de Al-Ándalus abarcó más de 7 siglos. Se trató, en cierta medida, de una percepción que sostuvo a los distintos reinos cristianos durante gran parte de la Edad Media, cuyo principal anhelo no era otro que su expansión territorial, que algunos han relacionado con el empeño de alcanzar también la unidad religiosa de la península. El germen territorial de la España que conocemos en la actualidad se encuentra en este periodo, así como muchos de los paisajes que nos rodean. Y es que la impronta que décadas de encarnizada lucha, de treguas y de coyunturales acuerdos dejaron sobre el espacio, supone una huella imborrable. Hasta 1492 habrían de sucederse enfrentamientos bélicos, incursiones destinadas a infligir graves perjuicios al quebrantar los bienes del enemigo, lo que redundó en la conformación de nuevas formas de control territorial. Entre otras cosas, uno de los sistemas que implementaron las órdenes militares y que se exportaría al Nuevo Mundo fueron las encomiendas. Aunque si tras el descubrimiento del Nuevo Mundo las encomiendas atañeron a individuos particulares, a conquistadores, en sus inicios se concedieron a órdenes militares y religiosas. Esta doble vertiente, la bélica y la relacionada con la fe, vertebró la Edad Media peninsular. De modo que no es extraño que el rey confiara a las órdenes el control, la repoblación y la administración de los territorios que se iban conquistando. A menudo, estas encomiendas se insertaban en un sistema fronterizo que requería una vigilancia permanente a fin de que no cayesen de nuevo en manos musulmanas. Pero también acometieron la responsabilidad de poblar los espacios conquistados, ya que muchas de estas zonas quedaron prácticamente despobladas al producirse la huida de sus habitantes tras la llegada de los cristianos, por lo que precisaban repoblarse. Los miembros de la orden se definían a sí mismos como soldados y monjes, erigiéndose en los protagonistas más idóneos para llevar a cabo esta compleja estrategia. Se precisaba una administración coherente y unitaria, que sirviera de correa de transmisión a los designios de la corona y que a la vez fuera capaz de llevarla a la práctica sobre un espacio fronterizo. No en vano, los miembros de la Orden de Calatrava observaban 3 normas: honrar a Dios, defender la fe y sacrificarse consagrándose durante el proceso personalmente. En el caso de las encomiendas en las tierras de Jaén, como pudieron ser la de Porcuna, la de Martos, la de la Peña de Martos y la de Víboras, entre otras, ilustra perfectamente el proceso que referenciamos. Los beneficios que ello llevó aparejado a la orden fueron cuantiosos. Baste subrayar que su importancia la hizo acreedora de un elevado prestigio, solo comparable a la de otras órdenes capitales en el ámbito hispánico: la Orden del Santo Sepulcro, la de Santiago, la de Alcántara y la de Montesa. Higuera de Calatrava, antes llamada Higuera de Martos, formaba parte de las poblaciones adscritas jurisdiccional y administrativamente a la encomienda de Martos, junto a la de Santiago de Calatrava, Torredonjimeno, Jamilena y el propio Martos. Para controlar este amplio territorio, se edificó una densa red de estructuras conectadas visualmente unas con otras que jalonaban este espacio fronterizo, conformada a través de castillos, torres, atalayas y otros elementos defensivos. Este organigrama permitía la comunicación entre pueblos de manera directa y rápida. Desde esta torre, y a 20 kilómetros, se visualizan las defensas de Martos, así como otras 4 torres: Fuencubierta, Torre Alcázar, Torre Benzalá y Lendínez.